Pues para mí es un placer presentarles este tópico tan importante y voy a referirme a un video porque también quiero que aprovechen, no solamente que el doctor Enrique Gómez, vamos a conversar con el doctor Enrique Gómez acerca de autismo, pero para recordarles que hace más de un año tuvimos un invitado de honor y quiero mostrarles este video. Si decide trabajar. Ok. Pues les quería simplemente recordar que este video lo tenemos disponible en YouTube, en el canal, en un programa especial que tuvimos con el doctor Jimmy Gottman y que hoy va a ser precisamente tomar algunos aspectos importantes de lo que se ha mencionado. O sea que para nosotros es un placer haber tenido ese privilegio y les prometo que dentro de muy poco vamos a tener otra vez al doctor Jimmy Gottman en este programa. Entonces recuerden que este fue un programa especial. Está disponible en el canal de YouTube y hay algo que vamos a enfatizar el día de hoy en particular, que es el último estudio que salió acerca de autismo, pero para mí es un placer tener este invitado especial que nos va a hablar vamos a hablar un poco acerca del autismo y no es nada más ni nada menos que mi querido colega, el doctor Enrique Gómez Bernal, el médico egresado de la UNAM, una institución bastante reconocida en todo el mundo, tiene un diplomado en calidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, especialización también en epidemiología y bioestadística de la UNAM, tiene un diplomado también de mejora de la calidad, seguridad del paciente y liderazgo del Institute for Healthcare Improvement y tiene una maestría también en gestión de la calidad en los servicios de salud en Institución Nacional de Salud Pública de México. También tiene capacitación en gestión de proyectos para desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, coautor de 5 artículos relacionados con calidad de servicios de salud, publicados en revista Salud Pública MX en México, tutor y coordinador de tutores en diplomado virtual de mejora de la calidad de la atención y seguridad del paciente CASP México. Pues por favor, ayúdenme a darle la bienvenida al doctor Enrique Gómez Bernal. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Rubén. No, pues para nosotros es un honor tenerte aquí y sobre todo en un tema que realmente es bastante importante, Enrique. Yo creo que cada que nosotros hablamos del espectro autista, vemos desafortunadamente cada vez más que este es un diagnóstico que se da con frecuencia, a veces de una forma errada, a veces de una forma acertada, pero me gustaría mucho que nos hablaras un poquitico y que le hablaras a estas 87,000 personas conectadas, más las que tenemos en Facebook, ¿qué es esto del espectro autista? ¿Qué debería tener en cuenta un familiar, en particular una madre o un padre, acerca de este diagnóstico? Muy bien, Rubén. Mira, en realidad es una serie de manifestaciones, a veces se le conoce también como un síndrome. Los síndromes son un conjunto de manifestaciones o signos que el médico o un observador entrenado puede detectar y cuando se cumplen ciertos criterios, entonces se hace un diagnóstico. En este caso, autismo se conocía, ahora se conoce como el trastorno de espectro autista y hablan del espectro porque es una serie de manifestaciones por una parte, pero por otra parte son de diferente intensidad. No todas las personas, los niños sobre todo, que presentan esta condición clínica tienen la misma intensidad, diríamos, en síntomas. Pero en concreto, me gusta pensar en autismo relacionando con las R's, como cuando nosotros aprendimos lo del glutatión y sus 4 funciones con la palabra idea,
aquí también con autismo es parecido con las R's. Tiene que ver con R de relaciones. El niño, casi siempre pues lo detectan en la infancia, tiene problemas para relacionarse, se aísla. De ahí el nombre de autismo. Autismo viene de una palabra tanto latina como griega, o al revés, griega como latina, que tiene que ver con auto, es el centrarse a sí mismo, meterse en uno mismo. Entonces ese grado de aislamiento que tienden a tener las personas que tienen este síndrome o este trastorno de espectro autista. Pero también tiene que ver con la parte de repeticiones o de rutinas. Tienden a tener comportamientos repetitivos y restringen diríamos, su radio de observación de interés a cosas mínimas. Diríamos que como que se especializan en algo. Y en ese sentido los hace maravillosos también. No sé si en algún momento han pensado que personas como Beethoven o el mismo Einstein, aunque en esa época no tenía, digamos, una caracterización muy definida de que era el síndrome o el trastorno de espectro autista, se cree que ellos tenían este tipo de manifestación. Entonces son personas también maravillosas, pero el otro aspecto tiene que ver con problemas en la comunicación, en el lenguaje. Tienden a tener retraso en el desarrollo del lenguaje y a restringir su vocabulario, inclusive hasta en la mirada. Casi no miran a los ojos, miran hacia abajo y se centran en los objetos que tienen a la mano. Cambiarles de rutina es pavoroso para ellos, es representar una situación terrible. Y por otra parte, este tipo de niños, de personas, también tienen un efecto en el sentido de que pueden tener una gran memoria, pero al mismo tiempo los sentidos, tanto la vista, el oído, el mismo tacto, hagan de cuenta que tienen como aumentado su volumen, o sea, son mucho más sensibles. De manera que tú estás hablando con ellos y para ti es un tono de un volumen de voz normal y para ellos puede ser como que le estás gritando. Y esto me recuerda algo de una vez, Rubén, creo que aquí es muy importante para todos los que tienen interés en el tema, sobre todo la familia en torno a una persona con autismo, es la necesidad de esa tolerancia, esa aceptación, esa inclusión, porque durante toda la vida, en las generaciones pasadas y hasta la fecha, suelen ser personas que se agreden, se les aísla por no ser el promedio de todos los que están alrededor. Sabes que es muy importante lo que mencionas. La semana pasada cubrimos el aspecto de epilepsia, el impacto en la familia. Pues por eso cuando te mencioné para la invitación de que son dos entidades que enlazan mucho porque involucran mucho la familia, pues justamente es eso, la parte de epilepsia, porque también tienen un estigma muy amplio. Y me gusta mucho cuando hiciste la definición porque para las personas que quieren investigar, no se confundan cuando tengan que buscar solamente autismo, sino que busquen también lo que tú dijiste, TEA, el trastorno del espectro autista, para que no se pierdan información que cada vez, en vez de llamarlo autismo, se llama más bien un espectro. Entonces, eso es importante. Enrique, ¿qué tan frecuente es en este momento el espectro autista? Es otro aspecto muy interesante, Rubén. Estamos hablando de los años 70. Partamos de por ahí cuando más o menos ya se tenía un poco más de claridad en la integración de este síndrome. Y en esa época, diríamos que los norteamericanos se les conoce como personas, como cultura, donde privilegian mucho la medición y las estadísticas, diríamos que son un poco más confiables que en muchos otros países, sobre todo en América Latina. Pero bueno, atendiendo a tu pregunta concreta, hacia los años 70, uno de cada 10,000 niños se pensaba que era autista. Después, pero corriendo los años, digamos que para cerca del término del siglo XX, hacia el año 2000, era tan mayor la cantidad de personas diagnosticadas y se piensa que hay dos aspectos. Una, que efectivamente está aumentando el número de niños que nacen con autismo,
pero también está aumentando mucho la capacidad de identificarlos. Y estos dos aspectos hacen que hoy por hoy, para Estados Unidos, imagínense, estaba viendo la estadística más reciente, de cada 33, 34 niños, uno ya es autista. Para el caso de los países, digamos, más cercanos a Latinoamérica, por ejemplo, México, probablemente Colombia, los países que aquí integramos de Latinoamérica, diríamos que en promedio podríamos pensar que de cada 100 niños, un niño va a ser autista. Por ahí andan las cifras, pero esto está en un incremento impresionante. Bueno, algo que después de lo que cubrimos en los primeros 30 minutos, Enrique, es obvio pensar es que siempre las personas quieren, cuando estamos hablando de un nutracéutico como el Inmunocal, es bueno, ¿y cómo me beneficia? Porque hablamos de algo fundamental, que eran los radicales libres de oxígeno, el estrés oxidativo, pues entonces, ¿qué relación tiene el estrés oxidativo y qué también estudiado ha sido este fenómeno para explicar el espectro autista? Correcto. No sé si en este momento sería pertinente apoyarme con algunas Claro que láminas. sí. ¿Y me recuerdas más o menos cuánto tiempo tenemos disponible para esta conversación? Tenemos 20 minutos más. O sea que... Perfecto. Bueno, voy entonces a centrarme mucho en aquello que me estás preguntando, porque estaba haciendo, aunque de manera más sencilla que a lo que tú mostraste, no sé si en este momento se ve ya la pantalla, Rubén. Sí, ya la vemos. Perfecto. Bien, entonces, ya comenté algunas cosas, ya definimos qué es. Hay una serie de causas multifactoriales. Dos grandes, a grandes rasgos, ya heredamos esta condición, hay una condición genética, inclusive hay cromosomas y genes ya identificados más asociados a este síndrome, este trastorno de espectro autista. Pero hay también factores ambientales. Cuando se juntan ambos, tenemos ya un mayor riesgo de que el niño nazca con esta condición de desarrollo neurológico alterado, digamos. Pero también ya se manifiesta allí, a través de la investigación, que cada vez cobra más relevancia el sistema inmunológico, su participación en este tipo de trastornos. Bien, esta es la historia que quería retomar para llevar a efecto lo que tú me preguntas. Entonces, hacia 1911, poco más de 120 años, el primero en que ahora sí que bautizó esta condición fue un suizo, Bleuler, y le puso autismo por lo que ya comentaba de sus raíces etimológicas. 14 años después, y no es muy conocido, Rubén, una rusa llamada Grunia Zukareva ya había publicado en ruso una descripción de niños autistas. Solo que como vivimos en la parte occidental y nuestra influencia mayor es Norteamérica y Europa, no se conoció. Así que prácticamente los más famosos fueron los que tú ya mostrabas en el video, tanto Leo Karner como Hans Asperger. De hecho, una variante de este espectro autista es el síndrome de Asperger. Bueno, estos dos hacia los años 40. Estamos hablando ya en plena Segunda Guerra Mundial, casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos años de pausa. Y es lo que quiero enfatizar aquí antes de contestar directamente tu pregunta. La investigación va avanzando, pero a veces hay tramos, espacios muy grandes. De los años 40 hasta 20 años después, ya aparece un norteamericano donde él ya hace una diferenciación, porque todavía con Asperger y Kanner, ellos daban más preponderancia a la interacción familiar y social como parte de las causas del autismo. Incluso se hablaba de madres refrigeradoras, madres frías, que eran muy rudas con los niños y que eso provocaba el autismo. Así se pensaba en aquella época. Entonces había un sentido de culpa enorme. Ya Bernard Rindlen en el 64 ya empieza a demostrar que no, que hay una causa orgánica, hay una condición biológica en el cerebro donde está ocurriendo esta condición. Luego, hacia finales de los 70, para entrar a los 80, un par de británicas
son las que propiamente amplían el panorama y permiten que ya se pueda diagnosticar con mayor facilidad, llamándole ya ahora sí trastorno del espectro autista. Fue hasta los años 80. Fíjate, entonces ya pasaron más de 70 años desde que digamos, en nuestra etapa de historia moderna se conoce. Y luego otro salto, hasta el 85 aparecen otros norteamericanos donde ya empiezan a hablar de ciertas zonas del cerebro que son las que están más alteradas, tanto físicamente. Ellos hacían cortes del cerebro y veían anatómicamente si había algo que les demostrara diferencia con cerebros normales respecto a los niños autistas. Y sí, efectivamente, hay zonas cerebrales que hoy por hoy no vamos a atender probablemente, pero sí hay zonas del cerebro que ya están identificadas que son las que tienen mayor alteración y que tienen que ver con sus manifestaciones dentro de las relaciones sociales, en la interacción, la comunicación y cómo reaccionan con los sentidos. Y es hasta 2013 donde ya podemos hablar de un despegue del conocimiento porque había más tecnología, los aparatos que nos permiten hacer las tomografías computarizadas, una revisión más definida, más detallada del cerebro, el avance en la genética y en el descubrimiento de mucha interacción con el sistema inmunológico y demás. Bien, entonces, dentro de la pregunta, aquí ya mostramos cómo esta línea que se ve cada vez más inclinada hacia arriba es el avance de cómo se están diagnosticando, qué tantos niños autistas se están identificando. Aquí mostramos cómo en lo que estoy señalando ahorita en el cursor, hacia el 2012-13, hay un despegue en la publicación de las investigaciones sobre autismo. Y aquí es uno de los artículos que tú mostrabas, el primero donde en el 43 publica Leo Kanner su descripción de niños autistas, y luego ya la asociación, que es ahí donde respondo a tu pregunta un poco más. El glutatión, que ya amablemente y de manera muy clara los compañeros ya nos comentaron de qué se trata el glutatión y cómo se relaciona con el estrés oxidativo. Bien, efectivamente, desde los años finales de los 70, si vemos ahí, ya empiezan a aparecer algunas investigaciones donde empieza a asociarse autismo con estrés oxidativo. Y por lo tanto, empieza a haber más interés en el glutatión como esa molécula antioxidante que neutraliza el estrés oxidativo. Entonces, esta triada de autismo, estrés oxidativo y un elemento que tenemos a nuestro alcance para fortalecer su producción a través de precursores y que combate el estrés oxidativo y permite mejorar la, digamos, condición, inclusive hasta el comportamiento de los niños, en este caso autista, así como de múltiples problemas de salud. Bien, dentro de lo que mencionaba, este es el primero dentro de la Biblioteca Nacional de Medicina que aparece allí en los años 70. Ya se hablaba de ciertas enzimas antioxidantes controlando o ayudando a regular o mejorar la condición del niño autista. Este artículo es francés, pero ya mencionabas tú al doctor Jimmy Goodman. Por cierto, para quienes no conozcan, la mayoría probablemente ya sepa, hay una compilación de todos los artículos de Inmunocal y cómo se relaciona con muchas condiciones de salud. En este caso, en esta publicación está disponible para aquellos que quieran, probablemente lo puedan solicitar a través tuyo o con su conocido que esté dentro de Inmunotech. En esa época, hacia 2008, Jimmy Goodman identifica a esta doctora, la doctora Janet Kern, que está muy cerca de donde tú estás, Rubén, en Dallas. Y ella se especializa o se especializaba en el estudio de los niños autistas. Entonces hay una, diríamos, reunión con el doctor Jimmy Goodman y publican un primer estudio piloto donde empieza con muy poquitos niños, se ve cómo el darles un precursor de glutatión les ayudaba ya a mejorar no solamente la condición psicológica o de comportamiento social, sino también hasta de su sistema digestivo. No sé si ya se ha mencionado,
pero hay una relación muy importante del intestino, nuestra salud intestinal, en especial con la microbiota, que es nuestro segundo cerebro, con muchas de las manifestaciones de patologías o condiciones clínicas que tienen que ver con el sistema nervioso. Hay un eje muy importante y en este caso inmunocal, el precursor de glutatión, ayuda también a que haya una mejor salud intestinal, pero en este caso encontraron esa mejoría. Luego la doctora Janet Kerr logró aumentar este estudio hacia 3 años después y ratificó sus hallazgos. Sin embargo, hemos de aclarar que estos estudios son en pocos niños. Por lo tanto, para un investigador serio, profundo, muy concienzudo, pues todavía son hallazgos que no son tan demostrativos. Sin embargo, tú también mencionaste en el video del programa previo cómo hacia el año 2011, creo fue, donde ya hubo un metaanálisis, es decir, un estudio donde se revisan muchas investigaciones conforme a un tema y luego se filtran para ver aquellas que cumplen con cierto rigor metodológico. Y después de ese filtrado se analiza qué encontraron muchos investigadores. En este caso, conjuntaron 87 investigaciones y demuestran que efectivamente hay estrés oxidativo, hay una baja de glutatión en particular de los niños autistas. Este estudio es de China y fue de aquellos que sí tienen una relevancia. Participan casi 5,000 niños ya en estos 87 estudios. Y en conclusión, pues, lo que mencionan ahí es que efectivamente hay condiciones de estrés oxidativo en el autismo y por lo tanto hay una, diríamos, previsión. Si tú ayudas a eliminar ese estrés oxidativo, aumentando el glutatión, por ejemplo, y otros antioxidantes, entonces vas a mejorar la condición del niño autista. Y también ya este artículo maneja otro aspecto que está todavía en el tintero, en el futuro inmediato, diríamos, que es cuando logremos tener mediciones de glutatión que hoy por hoy no están al alcance, como hacer una biometría hemática, por ejemplo, pero cuando ya no exista, entonces el glutatión es un biomarcador que puede prever, si hay una baja de glutatión, ya tú puedes prever una serie de patologías. En este caso, estamos hablando del autismo, podría ya preverse que un niño con bajo glutatión está, si se reúnen otros factores que hemos mencionado acá, casi ya podemos empezar a actuar con previsión, con esa actitud preventiva para evitar que se compliquen estas personas con este aislamiento y este maltrato en muchos casos. Bien, y luego llegamos al estudio que comentabas del más reciente, de la doctora Castejón, donde también en rigor metodológico tiene un sustento muy importante. Son estudios de ensayos clínicos aleatorios, dobles ciegos, es decir, metodológicamente está muy bien fundamentado. La limitante es que son pocos niños. Entonces estamos, diríamos que en vías de que en mayor financiamiento, investigaciones puedan ampliar el tamaño de diríamos, de las personas investigadas para que sea realmente representativo. Pero ella, en este estudio, que es uno de los más recientes, y que da pie también a que se incluya una patente de las que mencionaron al principio, específica de Inmunocal, como un precursor de glutatión que ayuda a mejorar la condición de los niños con trastorno de espectro autista. Bien, no sé si atendí a tu pregunta. Sí, claro. Y algo muy importante para resaltarle a todos los que están escuchando es que a pesar de que este estudio es relativamente reciente, no es, como tú habías dicho también, esto no es nada nuevo. El doctor Jimmy Gottman dice claramente que lleva más de 10 años, digamos que en ese sentido, experimentando con este nutracéutico inmunocal, y la razón fundamental es porque, como todo, y el estudio previo que también se había mencionado, incluso se probó la tolerabilidad oral. ¿Por qué? Es importante, porque yo creo que todo el que sepa acerca de
de tener un niño con autismo sabe exactamente las condiciones de dieta tan estrictas a veces que se tienen que tener. Y en particular, cuando estamos hablando del inmunocal, Enrique, que es un aislado de la proteína del suero de la leche humanizado, y lo que más se queda acordando las personas es leche. Y entonces dicen, no, pero hay que entender que esto ya es un ultrafiltrado, es algo tan supremamente específico que ya ni siquiera huele a vaca. O sea que lo importante es dar esa tranquilidad. Pero incluso la tolerancia oral fue un paso fundamental. Yo quisiera hacer un paréntesis y recuerdas que estuvimos conversando de eso en cuanto a la muestra. En Inmunocal hay muestras muy pequeñas. Si esto le llega a las manos de un médico, no se preocupen, nosotros no le tenemos temor a este tipo de cosas, de que es que si un estudio no es de más de 400 pacientes, nunca lo vas a ver. Yo creo que una empresa que, y comentábamos esto, Enrique y yo, hace un par de días, que está comprometida con nutracéuticos de calidad y donde ninguna empresa reguladora de Inmunotech o de nutracéuticos les exige ciencia, creo que Inmunotech está a la vanguardia. Entonces, tener estudios pequeños que confirman es más que suficiente para una empresa que no tiene que demostrar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no es una industria farmacéutica. No está patrocinada por lo que se llama Big Pharma. Entonces, en ese caso, se convierte en algo importante que nosotros podemos decir de un producto lógico, pero que también tiene respaldo en caso de que lo necesites para que le des con toda confianza a tu niño o a tu niña para tener cambios en esas R's que explicaste anteriormente. ¿Qué impacto ha tenido en ti, digamos, la noticia de que este tipo de estudio, que por pequeño que sea, tiene el rigor científico de ser algo aleatorio, en fin, en cuanto a la patente? ¿Qué anticipas tú que permita eso y qué alcance crees tú que pueda tener este estudio para el futuro de lo que es inmunocal y autismo? Yo creo que sienta las bases, Rubén, para que abran esas puertas. Escuchaba en programas previos y también lo sabemos por la interacción que tenemos frecuentemente. En nuestra sociedad, donde hay una infodemia y que se agudizó en la pandemia, hay mucha incredulidad, mucho escepticismo. Y entonces no es tan fácil para las personas creer que algo pueda ser tan bueno. Entonces, si huele demasiado bueno, no puede ser verdad. Esa es la primera reacción normal. Entonces, cuando tenemos ya estudios que cumplen ciertos rigores metodológicos, entonces nos empiezan a abrir puerta en la confianza. Desgraciadamente, aún en el campo científico académico, ¿cuántas veces no se han escuchado de fraudes? Entonces, yo creo que tenemos que seguir tocando estas, digamos, escarbando piedra, diríamos, pero con ese rigor, porque ¿cómo generas esa confianza? Y realmente es como tener una joya, un tesoro, pero no se usa porque hay una desconfianza. Entonces, este tipo de estudios nos permite empezar a abrir esas puertas, generar confianza para que el otro elemento de la mancuerna es el testimonio, que sabemos que para mucha gente, sobre todo en el campo de la salud, está muy descreditado, pero para quien vive una condición en particular, sea autismo, sea cáncer, sea una enfermedad crónica, sea una enfermedad metabólica, ¿cuántas enfermedades hoy no estamos padeciendo en nosotros y como familias y que van en aumento? Y entonces cuando vemos testimonios, y de hecho por lo que he escuchado de tu historia, la mía y la de prácticamente, estoy casi seguro que todos los que estamos aquí, cuando teníamos ese tipo de actitudes y empezamos a ver efectos en los beneficios, entonces allí empezamos a, cuando menos, a prestar atención. Y se cumple aquello que siempre repetimos. ¿Ok? Duda, está bien que dudes, pero no te quedes ahí, investiga. ¿Y de dónde van a investigar las personas si no hubiera este tipo de estudios y estas patentes y estas publicaciones? Porque entre más se publica, más se difunde con seriedad, con rigor, entonces el conocimiento no solamente se difunde, sino permite dar pasos más acelerados
en la búsqueda de soluciones. Yo creo que va por ahí, Rubén. Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que lo importante es que para una persona que está tratando de tomar la decisión el día de hoy acerca de considerar este nutracéutico, es un balance entre lo que tú quieres obtener. Recordar que esto no es un medicamento, que esto es un suplemento. Y que el hacerlo el suplemento es como un alimento, porque así está considerado incluso en sus patentes, como un alimento, porque tiene una cantidad de proteína considerable que nutre. Pero después de considerar eso y tener en cuenta de que un suplemento y un alimento nunca te va a matar, nunca te va a tener efectos secundarios, nunca te va a generar interacción medicamentosa, con esa confianza la persona se lo debería considerar para tomarlo. Lo otro es, si sabiendo lo benigno que es un nutracéutico como Inmunocal, encuentra algunos estudios, pues mucho mejor, porque cuánto producto natural, Enrique, nos ofrecen o tienen ahí miles que no tienen absolutamente nada para mostrar del respaldo científico, pero no quiere decir que no son malos. Porque la gente, en particular en TikTok, doctor, pero es que a mí me sirvió el aloe con esto. Y yo digo, excelente. Y no, y es que yo me inyecto, es excelente. Con lo que estamos trabajando, Enrique, el doctor Enrique y yo, es con un nutracéutico investigado lo suficiente para nosotros tener un respaldo para decirle como médicos y sobre todo como consultores, vale la pena considerar. Algo que quiero que hablemos un poco, Enrique, es con respecto a las expectativas y falsas expectativas de la gente. Que no hay nada más delicado que recordar lo que ya dijiste en cuanto al impacto que puede tener el espectro autista en una familia, sobre todo en particular cuando hay un patrón agresivo, que es relativamente frecuente. Doctor Enrique, entonces, ok, yo le voy a dar este nutracéutico. ¿Qué debería esperar yo? Es más, ¿se lo tengo que llevar, doctor? ¿Lo tiene que ver? ¿Qué exámenes le llevo? ¿Cuál es la respuesta tuya? Que espero que los consultores de Inmunotech estén escuchando para que se den cuenta de que no tienen que ser médicos. ¿Cuál es la respuesta tuya, Enrique? Bien, mira, en este ejemplo, en este sentido que pones, primero, siempre decimos que nunca dejen de lado a su médico de confianza. Aquí nuestros suplementos no sustituyen ningún medicamento, ningún tipo de tratamiento, y ya tú lo has aclarado múltiples veces. No causan interacción con cualquier medicamento, cualquier tipo de terapia que la persona esté llevando. No se contraponen, pero al mismo tiempo tampoco la sustituyen. Lo que puede llegar a ocurrir es que al ver mejoría, en este caso en el comportamiento, como tú también lo acabas de señalar así en forma muy particular, muy específica, los niños con el trastorno de espectro autista tienden o a ser demasiado traviesos o a ir a otros extremos, como demasiado agresivos. De hecho, lo que mencionaste del programa pasado, hay una, diríamos, frecuencia mayor entre un niño autista con epilepsia o con crisis convulsivas, un niño autista que tiende a llegar a depresiones, y más si la interacción social no es muy buena, que incluso pues pueden llegar al suicidio. Hay también esa relación entre el niño autista y otros problemas de tipo neurológico. Ya tú también mencionaste ahora la condición de los lácteos, donde son demasiado sensibles a los alimentos. No es fácil abrir la rutina de su menú de comida, porque sobre todo con los lácteos tienden a ser hiperreactivos. Bien, entonces en ese sentido, también se ha dicho que al ser alimento, no podemos esperar a decir cuánto tiempo me lo debo tomar para dejar. Es un alimento. Y ya se ha dicho aquí múltiples veces. ¿Cuánto tiempo deberías estar tomando agua o cuánto tiempo deberías seguir comiendo frutas, ¿no? Claro que aquí se manejan situaciones donde si hay una condición extrema que está dando demasiado problema, está en descontrol, se dan ciertas porciones para que ayudemos al mismo cuerpo, porque esta es otra premisa, Rubén. Nuestros organismos están hechos por Dios de una manera tan maravillosa que el mismo cuerpo tiende a sanarse a sí mismo si tú le das
los nutrientes, los recursos para que el mismo cuerpo salga. Entonces, aquí lo que hacemos con el suplemento es aportar un elemento muy importante como apoyo. Entonces, aquí, ¿qué esperar? Pues que va a mejorar. No podemos garantizar en salud, en ningún caso, cualquier médico o cualquier profesional de la salud no se atrevería, siendo ético y honesto, a garantizar el 100% en algún tipo de terapia. Eso es Porque importantísimo y quiero que le pongan mucha atención en eso. Si una madre está con el mejor neuropediatra en el mundo, no sería ético que esté neuropediatra especializado en todo lo que es problemas neurodegenerativos del cerebro de los niños, le prometiera, le voy a resolver el autismo. Eso es fundamental, Enrique. Yo creo que no lo enfatizamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque yo creo que tú ves en TikTok la gente generando expectativas falsas. En particular le hizo un comentario a alguien de otro producto, decirles, por favor no haga eso. ¿Cómo es que le puede decir que a las 3 semanas se le va a reparar absolutamente todo? Eso no lo debe prometer, no es ético para ningún consultor de ninguna empresa, pero sobre todo es eso, no es que solamente es esto, sino para los médicos no es ético. O si no, pues mucha gente se salvaría. O sea, la realidad es que son las cosas muy buenas, la medicina alopática es muy buena, pero yo creo que ese tipo de cosas son importantísimas. Entonces, en el caso de nosotros, digamos, como colegas, pero también como lo más importante, como consultor de Inmunotech, es de decir, nosotros hemos visto, es un producto lógico, tiene por qué mejorar, porque la lógica es que es un neuroprotector, lo que tú acabas de decir es tan importante. Le estamos finalmente dando algo a las células, a las neuronas que posiblemente estaban necesitando, ya es cuestión de respuesta individual. Me gustaría dos aspectos, Rubén, en este mismo sentido. Uno, el hecho de que debemos, no necesitamos ser médicos, simplemente como seres humanos deberíamos tener el conocimiento básico al menos de cómo cuidarnos. Y hablamos siempre de estilos de vida saludables. Y aquí no es porque tomando el suplemento te va a cambiar todo si tú sigues lastimando tu cuerpo con alimentos que no debes comer, con hábitos que no debes seguir repitiendo. Entonces aquí es integrado. Un estilo de vida saludable deberíamos promoverlo en persona y también compartirlo. Entonces esos aspectos integrales creo que vale la pena resaltar. ¿Qué es lo que llama, perdón, y qué es lo que llama la empresa Inmunotech el protocolo de fortalecimiento inmunológico? Es un grupo de pasos, no es solamente el inmunocal. El inmunocal puede ser una piedra angular fundamental de reconocer lo que las personas necesitan en este momento para tener un bienestar y para ayudar como coadyuvante a la enfermedad. Pero como tú dices, es una serie de pasos, porque vemos muchas personas de que se recuestan en el inmunocal. O sea, no les da pena. Yo sigo y me como y de todo me tomo el inmunocal, doctor, pero si espero 30 minutos para la hamburguesa con las papitas, con esto, con esto. Entonces, claro, incluso la mejoría en la dieta de estos niños es un paso fundamental empezar a tomar el inmunocal, pero lo que tú dices, si no se tiene un conjunto de pasos, se demora mucho más, se demora mucho más. Y va en ese sentido la segunda cosa que quiero comentar, y es que muchas veces, no sé, en tu caso me imagino que también, hemos visto personas que esperan que de un día para otro vean efectos. Y entonces, esto no es así. Esto es un proceso como cualquier proceso de salud. Entre más tiempo ha estado padeciendo alguien algo, pues no espere que de la noche a la mañana vaya a percibir alguna mejoría. Y también quiero enfatizar, hasta hoy no he visto a alguien que no le ayude en algo. Sí lo toma el tiempo suficiente, considerando lo que hemos dicho del estilo de vida saludable. Claro, eso yo creo que es fundamental. Nosotros, yo creo que todos hemos sido testigos de respuestas que yo creo que es muy difícil, doctor Gómez, que no la gente lo considere como milagroso. Personas que con una rinitis alérgica de toda la vida se toman un sobre, como justamente una persona de España, que fue una persona que escribimos durante el crucero, dice, pues yo no sé si esto es placebo, pero me tomé el primer sobre y se me destapó la nariz. Me tomé el sobre y se me quitó el dolor articular que he tenido hace 10 años. O sea, pero eso nunca lo interpreten como
un producto milagroso. Y yo siempre cuando utilizo la palabra milagrosa, denle el crédito a la biomolécula de glutatión, que sí puede hacer los milagros celulares, porque es la mejor nutrición que nosotros le podemos dar. Y yo creo que enfatiza lo que tú dijiste ahora. ¿Por cuánto tiempo, cuando las personas tienen respuesta, en este caso, un niño con un espectro autista o con un síndrome de Asperger, en fin, y cuando tiene respuesta es, le vas a retirar a las células lo que ya les ofreciste para que trabajen? ¿Por cuánto tiempo quieres tener bienestar? Y si la respuesta es toda la vida, ahí está la respuesta. Muy sencillo. Pues unas palabras, digamos, como para resumir un mensaje importante, incluso si tuviéramos en este momento fuera de las 104,000 aquí, todas las que están conectadas en Facebook, es como para recapitular, Enrique, en 2, 3 minutos, ¿cuál es el mensaje que tenemos hoy que engloba todo lo que hemos cubierto acerca del espectro autista e inmunocal? ¿Cuál es un mensaje que tú dirías en unos pocos minutos que quisieras compartir? Que vamos a tener cada vez más niños autistas, que necesitamos investigar siempre, estar atentos al conocimiento nuevo y no cerrarnos las puertas, la mente, a ciertos patrones de conducta y esperar a que el mundo ruede. No, yo creo que toda la vida ha habido cambios, vamos a ver muchos cambios, muchos de ellos ya los vimos. ¿Cuántos no parecía que estábamos viviendo algo futurista o de ciencia ficción cuando a finales del 2019 y sobre todo en el 20 empieza a explotar una pandemia y en donde el aislamiento fue brutal y los niños autistas fueron de las personas que más sufrieron porque hubo más violencia familiar? Entonces, ante estos cambios, yo creo que nuestra actitud debe ser estar alertas, siempre equilibrar entre las opiniones, porque estamos en una época de confusión, amigos, tú que me escuchas. Estamos en una gran confusión porque oímos A para allá y no, es B para acá. Y entonces, ¿para dónde voy? Cuando tú te permites escuchar algo que vale la pena, que tiene elementos de soporte, como hemos visto aquí como un ejemplo en este precursor de glutatión, entonces date la oportunidad. Siempre corremos riesgos, vivir es un riesgo. Entonces, date la oportunidad de correr un riesgo medido y pruébalo. Pero también el otro aspecto es la de la comunidad. Estamos aquí en una comunidad de, como tú dices, de más de 100,000, en donde muchos, no sé, tal vez el 70, 80 o más por ciento, ya estamos convencidos de que esto funciona. Entonces, estamos viviendo una comunidad que queremos compartir. Siempre hay que compartir lo bueno. Y por eso estamos en la revolución del bienestar. Entonces, bienvenido tú que me escuchas, a que te des esta oportunidad y a que continuemos avanzando para mejorar, poner nuestro granito de arena para que este mundo sea algo mejor. Muchas Exactamente. gracias por su Yo atención. quiero, muchas gracias, Enrique. Quiero aprovechar también, cerrar, a darle crédito a una famosa frase del doctor Eduardo Sholkov, de que si esto a los médicos que practicamos la medicina alopática o nos dedicamos a la parte académica nos convierte en las ovejas negras, pues bienvenidos al rebaño de las ovejas negras en este sentido. Pero yo coloqué hoy, tal vez hoy o ayer, en un video en TikTok donde alguien hace un comentario acerca de un médico en particular. Es que ese sí tiene evidencia para desenmascarar a muchas personas que están utilizando medicina alternativa. Y el comentario mío, muy respetuoso, fue: el médico de hoy que no tenga mente abierta, y tú lo acabas de mencionar, que no tenga mente abierta para considerar la medicina alternativa, se quedó atrás. Se quedó atrás hace mucho rato. Porque la medicina alternativa no es simplemente alternativa, es una medicina para quedarse y es la medicina del futuro. Solamente el médico, y esto va para los invitados de primera vez, solamente el médico que considera algo alternativo, que investigue para ayudar a la terapia que está implementando, solamente ese es el médico que debes escuchar. El médico que te dice y que incluso minimiza o subestima la medicina alternativa no es un médico bueno.
no importa a quién le compres, no importa a quién le pidas, eso es lo de menos. Lo que importa es que tengas siempre una persona que de mente abierta, que esté pensando en ti, no esté pensando en la medicina alopática que me enseñó que una hierba más bien no, y que una crema más bien no. O sea, eso se tiene que acabar. Porque entre eso, entre los masajes, entre la oración, o si te gusta meditar, o sea, entre todo es un conjunto de cosas que suman, y en este caso particular, para el autismo, como para cualquier enfermedad neurodegenerativa, es fundamental. O sea que antes de abrir los micrófonos, y también vamos a parar la grabación después de esto para no tener que incluir en la grabación las preguntas, pues nuevamente, Enrique, te invito para que nos ayudes a responder unas preguntas, pero quiero agradecerte en el alma la información que compartiste, totalmente puntual. Lo otro es que se van a beneficiar de tener dos videos totalmente distintos con respecto al punto de glutatión, precursores y autismo. Ya tienen dos fuentes de información. Yo mañana me encargo de montar este en YouTube para que comparen y se enriquezcan de los dos videos, del aporte del doctor Enrique y el aporte del doctor Jimmy Gottman, que fueron excelentes. O sea que nuevamente un abrazo, mi amigo, y muchas gracias. Bueno, vamos a darle espacio aquí a mi esposita para agregarla, para que nos diga qué preguntas hay, o si es que hoy quedó todo tan claro que nos podemos desconectar un poco más temprano y descansar. Pues sí quedó muy claro. Les están agradeciendo muchísimo por la charla. Las preguntas que hay es más que todo como la dosificación. Dicen la edad, tengo 18, tengo 8 años, tengo 5 años, tengo un niño de 5 años. Entonces, tal vez eso es lo único o son la mayoría de las preguntas que están haciendo. Y para eso le tenemos respuesta. ¿Qué tal si de pronto aprovechamos unos minutos y colocamos el video que siempre colocamos del doctor Ricardo García Pelayo? Porque yo creo que de pronto puede ayudar a resolver algunas dudas si tenemos tiempo suficiente. Entonces, les voy a compartir este video para que ustedes puedan apreciar exactamente lo sencillo que puede ser la parte de dosificación. O sea, vamos a ayudar con este video un momento. Qué gusto saludarlos en este. Sí, ya lo voy a corregir. Está como temperamental pero aquí sí ya estamos. A ver, voy a mover el chat. Y aquí nos vamos con el video. Qué gusto saludarlos. En esta ocasión, este video va a ser solamente para recordar lo que es la posología y la dosificación de nuestros productos Inmunocal regular e Inmunocal Platinum. Recordando que Inmunocal es un nutracéutico, producto natural de calidad farmacéutica, se puede complementar perfectamente con cualquier tratamiento, alopatía, homeopatía, naturismo, quimioterapia, radioterapia, se puede tomar de por vida, pero siempre la recomendación es iniciar con Inmunocal regular, el azul, siempre. Y la indicación para niños menores de 0 a 3 años, iniciar con un cuarto del sobre de Inmunocal regular los primeros 3 días. Después un cuarto de sobre por la mañana, un cuarto de sobre por la tarde, otros 3 días y posteriormente ya el sobre completo. De 3 años de edad a 9 años de edad se inicia con medio sobre al día los primeros 3 días y ya posteriormente el sobre completo de Inmunocal regular. Y de 10 años de edad en adelante se inicia desde el inicio con un sobre de Inmunocal completo. Esto que mencioné anteriormente es una dosis preventiva, es una dosis profiláctica de prevención o de mantenimiento. Pero cuando hay un problema de salud en esas edades que mencioné, se da el doble o el triple de la dosis con toda la confianza en los niños de 0 a 3 años, de 3 años a 9 años o de 10 años en adelante. Así de sencillo, porque Inmunocal se puede combinar y se puede dar como prevención en la dosis indicada o dosis correctiva, aumentar la dosis. Hablando de adultos, voy a mencionar la recomendación. Por ejemplo, en personas adultas como preventivo, iniciamos siempre con un sobre de Inmunocal regular los primeros 3 días y posteriormente pueden combinar un regular y un platinum como mantenimiento, como preventivo. Uno de cada uno es muy buena indicación.
Y en dosis correctiva en adultos, dosis cuando ya hay un problema de salud, hablando ya sea de diabetes o de artritis o de artrosis o lupus, cualquier enfermedad, siempre iniciar con inmunocal regular. Inmunocal regular se inicia un sobre al día los primeros 3 días. Posteriormente un sobre por la mañana, un sobre por la tarde, otros 3 días. Ya van 6 días de tomar puro inmunocal regular. Y hasta el séptimo día, escuchen, hasta el séptimo día ya lo tenemos muy claro, recomendar el Platinum. ¿Por qué? Bueno, porque Inmunocal Platinum mucha gente lo tolera desde el inicio muy bien, pero es más frecuente que personas que lo toman desde el inicio puedan tener una crisis curativa, diarrea o malestar y pueden confundirse pensando que les hizo daño. Inmunocal no tiene ningún riesgo, simplemente es para que no tengan crisis curativa, siempre iniciar con Inmunocal regular. Regresando en la parte de Inmunocal regular, después de 6 días de tomarlo, como mencioné, agregar el Inmunocal Platinum. Todavía más conservadoramente, yo digo que tomar un Inmunocal por la mañana, el séptimo día en adelante, entero, con más medio platino por la mañana, y en la tarde igual, un regular entero, más medio platino, eso sería otros 3 días. Esa dosis de un sobre de regular más medio platino por la mañana y un sobre regular más medio platino en la tarde, es una dosis sobre todo indicada en personas con diabetes o personas con hipertensión. Esa es una dosis que yo he comprobado que es muy buena para no saturar tanto de Inmunocal Platinum a un diabético o a un hipertenso. Si la persona no es diabética y no es hipertensa, entonces seguimos aumentando a uno de cada uno por la mañana y uno de cada uno por la tarde, que será en dosis indicada de 4 sobres al día. Si la persona es diabética o hipertensa, entonces damos un sobre entero de Inmunocal regular medio platino, igual en la tarde, y en la noche podemos dar un regular más por la noche. Serían 3 regulares y un platino dividido en mitad y mitad. Esa sería la dosis que está probada, lo hemos comprobado en diabéticos e hipertensos. Hablando ya de casos de personas con cáncer, leucemia, linfoma, tumores, iniciar siempre con Inmunocal regular, un sobre por la mañana al día por 3 días, después uno por la mañana y uno por la tarde otros 3 días, e ir combinando uno de cada uno por la mañana, 2 en la mañana, uno de cada uno por la mañana, por la tarde, y después de 4 días o 6 días ya agregar 6 sobres al día, 2, 2 y 2, combinado. Eso es lo indicado con toda la confianza. Bien importante que se puede llegar hasta 8 sobres, sí, pero en mi punto de vista, y hemos comprobado, tener cuidado de no saturar demasiado platino en las personas. De preferencia, podemos dar hasta 4 regulares en el día y podemos dar 6 platinos, 2 platinos o máximo 3 platinos en el día. Así de importante, así de la precaución de no saturar con más de 3 platinos al día a una persona. Esta indicación está aprobada, no hay riesgo de efectos secundarios, se puede combinar, como mencioné, con cualquier tratamiento, y la única recomendación es tomarlo no licuarlo ni usar líquido caliente, usar líquidos al tiempo o un poco frío, y en diabéticos tomarlo con agua natural, y personas que no somos diabéticos tomarlo con agua de fruta o jugo o de nuestra preferencia o yogur. Así de sencillo. Si ustedes siguen estas normas, cuando hablo yo de problemas de salud, hablando de 4 sobres, es cualquier problema de salud. Esto es igual, para no estar preguntando qué dosis le doy para cada enfermedad. Si ustedes duplican esto así de sencillo, de verdad, esto se va a hacer una duplicación de confianza, de resultados, que cada día escucharemos más y más testimonios poderosos de salud. Bendiciones para todos.